a sus filas y se expanden peligrosamente por el mundo. La violencia extrema y el terror racial son su máxima bandera. Los grupos del odio, intolerancia, racismo, xenofobia. El Ku Klux Klan, los neonazis y los skinheads, hoy en DEF TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en DEF TV. Vamos a dedicar el programa de esta semana a hablar de estos grupos que están unidos por el odio al otro. Vamos a tratar de entender qué pasa por sus mentes, quiénes son, cómo operan. Y para eso nos va a acompañar en la primera parte del programa el médico psicoanalista José Abadi. Pero ahora les propongo ver la primera parte del informe para ver precisamente quiénes son los grupos del odio. Cada una de las crisis sociales que vivió la humanidad a lo largo de su historia, siempre existió un factor común que las emparentó. El miedo al otro, a lo distinto, al cambio, generó brotes de violencia que la propia inseguridad volcó en manifestaciones de odio. Esta fuerza negativa permanece latente hasta convertirse en acción, en la mayoría de los casos, contra las minorías indefensas. La violencia en estado puro contra el más débil existió siempre y seguirá existiendo de la mano de los grupos del odio. El grupo del terror más antiguo de los Estados Unidos nació a finales de 1865 y aún hoy continúa en actividad. Nacido como una reivindicación de los derechos de los territorios del sur, fue mutando hasta convertirse en uno de los más acabados ejemplos del odio extremo, el odio blanco, el odio del Ku Klux Klan. For God! For race! For the Ku Klux Klan! Klansmen, approach the cross. Behold the fiery cross, still brilliant. All the troubled history failed to quench its hallowed flame. We do not burn but light the cross, to signify that Christ is the light of the world, and that his light destroys darkness. In the fiery cross we glory. La derrota del sur en la guerra de secesión, la llegada masiva de inmigrantes en los años 20, la Gran Depresión y la lucha por los derechos civiles de la década del 60 actuaron como disparador de las acciones del Ku Klux Klan contra las minorías. En su momento de mayor apogeo, el grupo del odio de capuchas blancas llegó a tener más de 4 millones de miembros. In an effort to shine a more positive light on the Ku Klux Klan, Imperial Wizard Evans staged the grandest of all Klan public spectacles. To symbolize the Klan's national power, Evans chose the nation's capital as the location for the largest ever Klan parade. On August 8th, 1925, Evans led 40,000 robed Klansmen from around the country down Pennsylvania Avenue. La herramienta unificadora del discurso xenófobo del Ku Klux Klan es la violencia y el terror contra todos aquellos que no fueran parte de la supuesta supremacía blanca. Negros, judíos, homosexuales, gitanos o simples defensores de los derechos civiles cayeron víctimas de la locura racista. Otro de los más nefastos y violentos grupos del odio nació en la Inglaterra de los años 60 como respuesta al movimiento hippie y pacifista. Los skinheads, cabezas rapadas, compartieron en un principio solo su gusto musical y estético, pero se transformaron hasta convertirse en la agrupación más violenta de Europa. Money's a cheese.
La década del 80 marcó un cambio significativo en el movimiento skinhead. Uno de sus principales impulsores, Ian Stewart, cantante del grupo Screwdriver, se declara admirador de la política del nacionalsocialismo alemán, infiltrando las teorías de la supremacía blanca en sus seguidores. La simbología nazi renació con las cabezas rapadas. I'm British and I'm proud to be here in Germany, and I really am proud to fucking be here in front of the Deutsch people, because without Deutschland, without the German idea, without National Socialism, Screwdriver would never have existed. El White Power declara a los blancos como una minoría que debe imponerse en la sociedad, discriminando a las personas por su condición sexual, religiosa o racial. I resist against those people who are trying to destroy the future for my race and for our destiny. We're dying out. The white race is dying out, and I'm here to preserve it. Mainly, it's education. You got to educate everyone out there about the differences, about why race mixing is bad, why we need to keep our race pure. I guess you got to stand up and do something before it's too late, before our country's destroyed. Especially with the terrorist attacks with Muslims. Shit. I hate Muslims. Just in general, the black people on the street just fucking trashing the, neighborhood, shit like that. We need to stand together and get it out, get all the trash out. This is a desperate situation. We are only 6 to 8% of the world population is so-called white. If this is a democracy, I'm fucking glad that I'm a national socialist and I want to kill and destroy this society. I hate the democracy. El movimiento skinhead neonazi y el Ku Klux Klan comparten un pasado de violencia irracional. El resentimiento es el motor y la imposición del poder blanco el objetivo. Durante años aterrorizaron a las minorías más débiles, aprovechando los conflictos sociales para extender sus redes. La crisis económica que hoy golpea al mundo puede convertirse en una nueva oportunidad para esparcir el miedo y el odio a lo distinto.